Buenos días, mis queridos estudiantes, espero que estén muy bien. Hoy pues iniciando un nuevo tema que es la probabilidad y estadística. La clase pasada pues habíamos consignado un pequeño tema referente pues a la probabilidad. Habíamos dicho que la probabilidad es la posibilidad que existe de que un determinado hecho probablemente pueda suceder, ¿cierto? Entonces, para que esto suceda, entonces, cuando la probabilidad se acerca al 100%, es decir, que el hecho va a suceder, ¿sí? Pase lo que pase. Pero cuando la probabilidad es del 0%, ¿sí? Entonces es probable pues, que el hecho no suceda, ¿sí? O el caso o el evento que estemos presenciando. Acá vamos a hacer unos pequeños ejemplos de acuerdo a la probabilidad, ¿sí? Que pues nos van a servir para qué, para nuestra vida cotidiana, para poder escoger números al azar o sí. En este caso pues vamos a utilizar de ahora en adelante dados, monedas, ¿sí? Objetos pues que nos ayuden a calcular esta probabilidad, ¿vale? Habíamos definido también una pequeña ecuación para poder resolver los casos de probabilidad. En este caso, la probabilidad va a ser igual a ¿qué? Al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. En este caso, en la variable, lo que va pues a cambiar son los casos favorables de acuerdo pues al problema o a la probabilidad que queremos encontrar. Lo que se va a mantener son los números de casos posibles. Ahora con un pequeño ejemplo les voy a explicar cómo podemos encontrar la probabilidad de que caiga una moneda cara o sello y cuál es el porcentaje de esa probabilidad, ¿vale? Entonces aquí tenemos, vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder entender el tema. Entonces, tenemos un ejercicio que nos dice cuál es la probabilidad de que la moneda que tenemos acá nos caiga cara, ¿cierto? Entonces aquí tenemos representada la moneda, ¿cierto? Entonces la moneda tiene el sello, como lo pueden ver acá, y tenemos la cara. Si lo pueden ver, listo. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que esa moneda caiga cara? ¿Verdad? Entonces, yo les había dado una pequeña ecuación que consistía en la probabilidad es igual a los casos favorables, ¿cierto? Sobre los casos posibles, ¿cierto? ¿Cuántos casos posibles tenemos aquí? Dos, porque tenemos la cara y tenemos que el sello, ¿verdad? Estos son los dos posibles casos. Pero como nos están preguntando cuál es la probabilidad de que nos caiga cara, ¿cierto? Entonces nos están pidiendo una sola, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder resolver? Entonces, probabilidad de m, que es la moneda, va a ser igual a 1/2. ¿Por qué 1/2? Porque 2 son los posibles casos, es decir, puede caer o cara o puede caer sello, ¿verdad? Pero como nos están pidiendo, ¿y cuáles son los casos favorables? Pues el que nos están pidiendo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Es decir, 1, ¿verdad? Si fuera, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara o sello? Entonces serían 2 los que serían acá, ¿cierto? Si hacemos la respectiva operación, esto nos quedaría ¿cuánto? La división entre 1 y 2 quedaría 0,05, ¿verdad? Listo, ya tenemos acá. Pero nos están diciendo cuál es la probabilidad, ¿cierto? Entonces, para hacer probabilidad o ese porcentaje, lo que hacemos es este resultado, lo multiplicamos por 100. Por 100, ¿cierto? Que esto es igual a 50. ¿Qué es lo que hacemos? En el llegado caso que no tengan calculadora, corremos la coma, dos ceros. ¿Por qué? Porque tiene aquí, ¿cierto? Entonces nos quedaría la coma acá y nos quedaría automáticamente 50. Si no, pues lo trabajan con la calculadora, que en este caso sería el 50% la probabilidad de que caiga cara. Otro ejemplo, ¿sí? Continuando con el tema de probabilidad, que nos dice cuál es la probabilidad de que nos caiga el número 4 en un dado, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que para la ecuación de probabilidad tenemos que son el número de casos favorables, ¿cierto? Número de casos favorables, ¿cierto? Número de casos favorables sobre el número de posibles casos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos posibles casos tenemos acá? 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
porque son las caras del dado, pues, ¿cierto? Tenemos 6 caras. Ahora, pero nos están diciendo que cuál es la probabilidad que nos caiga ¿qué? El número 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos acá? Entonces, esto va a ser igual. El número de posibilidades va a ser igual a ¿qué? A 6, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero nos están diciendo cuál es la probabilidad que caiga el número 4. En este caso hay un solo número 4, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que caiga es 1, ¿cierto? Entonces, resolviendo esta información tenemos lo siguiente, ¿cierto? Al hacer esta división, vamos a borrar acá, al hacer la división, ¿cierto? Entonces tenemos que esta división, hacerla nos da 0.166, ¿cierto? Pero entonces, ya esto lo tenemos resuelto, que la posibilidad de que caiga el número 4 es 0.166. Pero yo les estoy enseñando de que cuando sea sin números decimales, lo multipliquemos por el 100 para saber si es el 100%, si es el 50 o el 20%. Al multiplicar esto por 100, ¿cierto? ¿Cuál es el dato que nos va a dar? 16,66,6%, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga este número 4 en este dado? Entonces es del 16,6%. ¿Ok? Entonces les voy a dar unos pequeños ejemplos para que practiquemos cómo calcular la probabilidad. ¿Ok, muchachos?